Sobre que tolerante se llama solo tu guaguanca llama guajira también. Si era ni la gente, guacuay pacale, tu chitka. Ya, tu guacuay pacale. Sebelah cere ni la gente sin tu have aulu. Tu kaliale. Wekan wayukan ya. Tu yale amu tu ya wekan solo tu guaguanca ya. Nah, nyaka tiar dan tak kuy share. Nyaka nia etas nyaka semata. Si quieres saber qué es lo que nos dice Miguel Piayu en su mensaje en el idioma guayunaiki, tendrás que verte el capítulo anterior, porque este ya es el capítulo 35 de la Vuelta a Colombia Moto Travel en La Guajira. ¡Que viva la Vuelta a Colombia Moto Travel! Hectorino MTV. Ya nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Hombres sin razón, nadie pide perdón. Hombres en las calles cobran por sexo. Cae la noche, ya nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Hola mis niños, aquí estoy en La Guajira, en el sector Ballena, y ahora les presento este personaje. Es, aparte de ser de la comunidad guayú, también es motero, es una de las personas que ayuda a todos los viajeros en moto que cruzan La Guajira. ¿Qué tal, hombre, Miguel? Bienvenidos a La Guajira, para usted que conozca, y un placer también atenderlo acá. Pues, hermano, ¿usted qué es lo que me dijo ahí? ¿Ah? No, que tú llegas aquí en La Guajira y ya traducís ya. Esa es la bienvenida. Bueno, aquí estamos, de verdad. Amigos moteros, aquí en ruta, cualquier cosa ya sabe, a la orden La Guajira, en Riohacha. Bueno, Guayú. Bueno, ahí estamos conociendo todo este que tiene que ver con esta hermosa región. También un poco olvidada por el gobierno, pero bueno, pero estamos acá disfrutando. Venga, y aparte de eso nos encontramos a este otro hi, how's everyone? I'm having a great time. I meet these people out here in the middle of nowhere and very enjoyable, really. They're showing me around. Vamos a darle vuelta a este gringo. Nada, aquí que nos encontramos al gringo que estaba perdido, lo rescatamos y tal, nos llevamos a una fiesta a celebrar. Está llorando por ahí tirado y ¡qué bonito yo! Bueno, ya saben, esto se llama Vuelta a Colombia Moto Travel. Luego de esta parada en el sector Ballenas, tomamos nuevamente ruta por estas acaloradas carreteras de La Guajira colombiana. Voy en compañía de Joyner, un motero de Cúcuta, de Miguel, indígena guayú, motero también de La Guajira, y Eric, un estadounidense de padres colombianos que encontramos aquí en La Guajira y compartimos 2 días de ruta. Como decía el maestro Héctor José Corredor Cuervo en su poema A La Guajira, como la quilla que intrépida se mete, rompiendo olas en el imponente mar, es la Guajira desértica y agreste que se incrusta en el alma e invita a soñar. Bueno, aquí hemos llegado a la ranchería Cachirapo. Donde hablaremos de la cultura guayú, su etnia, sobre los diferentes planes. Esto es la Vuelta a Colombia Moto Travel. Cali se caracteriza por ser una ciudad alegre, pero ante todo por ser reconocida como epicentro de la belleza a nivel mundial. Bienvenidos a la Academia de Belleza Carrusel. Somos una institución formadora de líderes en todos los campos de la belleza. Visita nuestra sede en Cali, calle Quinta 24C32, barrio San Fernando. Déjate llevar por el fabuloso mundo de la belleza y haz realidad tus sueños. Academia de Belleza Carrusel. El centro de la belleza en Cali. Vale, no opción, vale. Chicha, vale. Chicha, ¿vale? Sí, maíz. Ese es chicha de aquí en La Guajira. Ese es maíz molida. Maíz molido. Sí.
Bueno, aquí llegamos aquí a La esta comunidad Cachirrapo. Cachirrapo en la ranchería. En la comunidad. ranchería, sí, es comunidad indígena de Cachirrapo. Listo. Que pertenece a Manaure, Media Guajira. Bueno, ya lo oyeron. Y me han recibido de inmediato con chicha de maíz. Entonces, bien, muy bien, muy rica. Tuve la posibilidad de ser recibido por Miguel Ipiayú, que hace parte de la comunidad indígena Guayú, en su ranchería Cachaca 2, muy cerca de Riohacha. Hoy hemos viajado por varios kilómetros, por muchas horas, hasta esta nueva comunidad, Cachirrapo, y vamos a tener la posibilidad de hablar con uno de los sabios, los mayores, con la autoridad de esta ranchería, el señor Francisco Márquez, autoridad indígena reconocida ante el Ministerio del Interior. Vamos a ver que nos cuente sobre qué es la comunidad Guayú. 1, 2, 3. Aquí me encuentro al lado de Migui Ipiayú y con su abuelo, el sabio de la comunidad de esta ranchería. Miguel, muchas gracias por recibirme y gracias al sabio, al abuelo, que hoy esperamos nos transmita para nosotros, los Arijuna, como nos llamamos en el dialecto guayú, un mensaje de vida, un mensaje que viene precisamente desde su conocimiento ancestral. Papa tu que nari una canera en tu chitka, no saca sana en vía tu chitka. Tu chitka suhut ka tu maga son dari una canora en chilintin guayú muy sumai dari una santo si magana cuene kana tu chitka ya. Na시아로스 방가 고다티 스무이 시에노리 시에 야다 타티 스톤시노리 시라얀 담이 스쿼이트 고유가 노에 나라 나시엔 소부 노유가 바하 ya. 나마사 시에 비자만 mana Ane esas cosas no todo bien que aquí ane es cosas que ustedes no pagan nada muy ano estadio ne llama ahora mau sa mai no tu mai mana si ne vai aún si no si cae que no solo si vai yo solo que no mai ari una can sin coi a que mi un ne rawala shai dia ho nieri por un corro de allá que no más lugar. El viejo dice que a los visitantes que llegan a la Guajira que tengan mucho respeto a la madre tierra y que valorar el espacio y el momento que le da todo el espacio que ofrece en cada lugar que llegan. Y primero que todo, comunicación con los indígenas para ella más respeto y honestidad y amabilidad en todo en general. Quisiera también de parte de don Francisco que nos contara qué es Guayú. Kas Guayú que nada en el cada tuyo. Su guapo va a ir a Guayú que Kas Guayú que Guayú es el indígena. Saben que es nacido aquí en la Guajira, que no tiene ni vínculo con los arios. O sea, sus padres tienen que ser madre Guayú, padre Guayú. Y en nuestra cultura, en nuestra etnia, el Guayú es un ser muy importante para tanto la madre tierra. Quiero por favor, Miguel, que a tu abuelo, el señor Francisco, de mi parte, de nosotros los Arijuna, de los que me acompañan acá, las inmensas gracias por habernos permitido entrar en estas tierras. Sabemos que son tierras sagradas, que son tierras que tienen mucho valor histórico, no solo para ustedes, sino que también debe ser un valor histórico muy especial para nosotros los Arijuna. Y quiero que por favor le transmitas ese agradecimiento, ese compromiso de parte de nosotros basado en sus palabras de saber, y que simplemente queremos decirle que gracias por abrirnos las puertas.
Pawe da to shke na ni mo yare na pa mo analo ne kan sao ban nanti na pa yama ni ma na le wa nyu ka ya ka ri nanti na ma na pa ka mo analo ka le sao ha mo yare ikwe ka ro tina ba na ma yama na ina pa ne ka ya no ri mi wa sle na ka da ko pa ka ta tu ka na ma ya na pa ka mo analo na Hamo yana kaspa na re ne wana wa enti. Mo si wa enti ho cha solo no mo no kari na pul. Bueno, él dice que sí, que gracias a ustedes también por llegar y a conocer a la cultura y también conocer y tener conocimiento acerca del guayú. Y como él dice, claro, porque algún día que uno vaya por esos lados donde ustedes vienen, también que los reciban, así como reciban a todos ustedes como personas. Entonces él dice que es muy importante que uno tenga todo el tiempo la paz y la sociedad y la comunicación, no importa su raza, su religión, su amistad. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, Vale. Miguel, ahora cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo aquí las mujeres guayú? Bueno, ellos están reuniendo más que todo porque ya es la hora de la tarde, que yo están desocupado después de labor en casa. Entonces ellos aprovechan el tiempo de tejer, hacer la mochila y entonces esta es una reunión donde ellos hacen tejido, donde ellos se inspiran en esa artesanía. Continuamos aquí con Miguel y Piayú y es Migue, no Miguel. Yo venía diciéndole Miguel y me estaba gastando una letra de más. Miguel, después de haber hablado con tu abuelo, que es el hombre sabio de la comunidad, cuéntame un poco sobre el origen de la comunidad guayú desde el comienzo de los tiempos hasta hoy. ¿Estas siempre han sido las tierras que han habitado? Bueno, nosotros los guayús siempre hemos habitado esta tierra en una parte que se emigraron para Venezuela por falta de oportunidades y de trabajos. Y entonces los guayús han sido como un inmigrante buscando para sobrevivir y también de tener la facilidad de tener buenas oportunidades. Pero muchas veces por falta de educación, de acceso al agua, entonces ha sido muy difícil. Y por eso hoy en día muy poco nosotros los guayú han sido estudiados todo. ¿Por qué? Porque hay muchas que no conocen lo que es la universidad por esas razones. Bueno, gracias a Dios a otros compañeros que ya conocen eso, que ya tuvieron la posibilidad y la oportunidad de estudiar en una universidad. Precisamente sobre eso se me adelantó un poco la pregunta, pero yo observo que en casi todas las rancherías, no sé si estoy equivocado, hay escuelas y colegios. O sea, los chicos terminan su educación en bachillerato. ¿Por qué es tan difícil el acceso a la universidad para los indígenas guayú? Bueno, se hace mucho difícil, más que todo porque hay muchachos que ya terminaron su bachiller, más que todo no tienen, bueno, en el país, a la ciudad, no tienen dónde quedarse. Como ellos son son familias que no tienen ni recursos para pagar una universidad y también pagar un arriendo en una ciudad. Y entonces eso se hace muy complicado para uno y a veces ellos quedan nada más con la primaria, a veces con el bachillerato. Lo que han estudiado esas son las indígenas que tienen con qué estudiar y de pronto le dan una beca y entonces le dan su beca, solamente le pagan la universidad y no hay dónde quedarse después. ¿Cuál fue tu ventaja para hacerte profesional? Porque noto que dentro de la comunidad que he estado no hay muchos profesionales. Bueno, la ventaja que yo tuve, gracias a mi mamá, a mi padre, que ellos emigraron de acá, de al lado de Manaure, hacia la comunidad que es la Cachaca 2, que está cerquita de Riguacha, y entonces con la ayuda de la bicicleta todos los días a ir a la ciudad y a estudiar, y esa fue la ventaja que yo tuve y la oportunidad. Cuéntame un poco cómo es, venga Miguel, hágase para acá para el ladito, no se me quede. ¿Cómo está dividida la comunidad indígena guayú? Nosotros los indígenas guayú, nosotros estamos divididos por clanes y también de comunidad. ¿Qué quiere decir eso de clanes? Clanes es donde nosotros representamos como el apellido de Piayú, Uriana, entonces es eso, esa es
esa es la división de cada familia. Cada familia tiene un territorio en especial, ¿no? Sí, cada familia tiene su territorio, tiene su cementerio, tiene su origen, dónde viene, y entonces eso es muy importante también en nuestra cultura. ¿Cómo así que tienen su cementerio? ¿Acaso ustedes tienen un cementerio diferente a nosotros los Arijuna? Sí, muy diferente porque nosotros, los cementerios de nosotros es el título del terreno donde nosotros vivimos. Porque los indígenas no tienen los documentos que diga este es mío, no. Esa es como la escritura del territorio donde está guardada más que todo los restos de los ancianos. Me dice que hablamos de documentos, pero obviamente me estabas hablando de documentos de la tierra, pero hay algo que la gente a veces, bueno, que no conocemos mucho nosotros en Colombia, y es algo que sucedió con ustedes, los indígenas Wayuu, de parte de las autoridades gubernamentales referente a la cedulación. Contanos un poco qué fue lo que pasó con eso. Fue que de un principio, como los viejos no saben escribir ni tampoco hablar el español, entonces las personas que se asignaron como registradores en la registraduría, ellos aprovechan, ponen una fecha de nacimiento, todo 31 de diciembre, y ponen un nombre raro. Por eso hay muchos, los viejos que se han ido, entonces lo colocan cualquier nombre vulgares, como ellos lo quieren llamar. Y como lo quieren llamar, se le ponen payaso, o sea, todo. Y entonces, Como nombre, o sea, como nombre registrado ante la registraduría. O sea que, por ejemplo, yo había podido, si yo hubiera sido un Wayuu de los mayores, bueno, yo soy mayor, pero no soy Wayuu, me había podido ser, por ejemplo, con mi apellido Payaso Restrepo. Se te lo pueden colocar, pues, como que le están burlándose de los indígenas, aprovechándose, pues no es brutalidad, no es la ignorancia que nosotros tenemos. Ya. Me decías que había un tío tuyo, me contaste una historia muy particular, ¿cómo es que llamaba? Sí, se llama, bueno, es mi tío todavía ahí, se llama Cállese de Piayú. Pero Sí. su nombre real es... En la comunidad se llama Martín. Y en la cédula se llama Cállese de Piayú. Bueno, entonces aclaramos, esto fue dado por autoridades de Registraduría Nacional con los indígenas, donde les colocaban, burlándose de ellos, este tipo de nombres. Esto que estamos hablando está documentado realmente, no por esta nota periodística, y además está siendo certificado aquí precisamente por Miguel, que hace parte de la comunidad Wayuu. Miguel, hay algo que entra para mí en un sentimiento un poco triste, porque es que yo realmente veo que no todas las rancherías tienen como esas mismas posibilidades, y hay rancherías con demasiada pobreza. Y discúlpame la situación. ¿Cómo hacen para subsistir las diferentes clanes y rancherías? Bueno, lo que pasa ahí es que, bueno, es que la mayoría, nosotros los Wayuu no tenemos las oportunidades de tener empleo, y entonces, ¿qué pasa? Ellos aprovechan de trabajar con la artesanía. Esa es la única fuente de recursos que entra. Y entonces, por eso dicen que aquí en La Guajira la vida ha sido muy difícil, más que todo porque no hay oportunidades. Hay comunidades que tienen molino, hay otros que no. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen las casas aisladas, no es como así, como una ciudad donde todo puede beneficiarse de un molino. Entonces se hace muy difícil de que una comunidad compartan todos. ¿Por qué? Porque hay muchas casas que están lejos, tocas a buscar el agua en burro o en bicicletas. ¿Qué pasa en esta comunidad particularmente con el tema del sostenimiento sobre los tejidos? Y me decías que con ellos se tiene que alimentar una cantidad de familias mismas de la comunidad, y aparte de ello, digamos que se embolata la comida, ¿no? Sí. No, bueno, primero que todo, nosotros los Wayuu acá vivimos de la artesanía, y se compra la artesanía, se gasta en hilo 22,000 pesos, y ellos nada más ganan son 8,000 pesos, porque los 8,000 pesos que se ganan, imagínense que ustedes haciendo mochilas, ¿no? Mochila, 3 mochilas por un mes, y entra un recurso de ¿cuánto eran? De 24,000 pesos al mes. Y aquí en la ranchería nosotros alimentamos una vez al día, solamente nada más en el almuerzo, por decir, en la mañana solamente, bueno, lo que tenga chivo hace yajaucha, el que no tenga le hace muy difícil. Además de eso, sí hay programas del gobierno, pero no da suficientes alimentos a los niños. Lastimosamente esta entrevista la hicieron muy tarde. Si hubiera hecho en la mañana, vea, yo lo demostraría a la realidad, porque nosotros no damos, o sea, la verdad, no, porque damos pena ni vergüenza lo que hacen las entidades con nuestro indígena, con nuestro pueblo, con nosotros mismos.
Miguel, y siguiendo con esto, pues vamos a dejar algo muy claro. Para nosotros, los Arijuna, bueno, los que no sepan qué es Arijuna, pues tienen que ir al comienzo de la entrevista, porque ahí ya lo aclaramos. Para nosotros los Arijuna siempre se hacen comentarios de que los matrimonios indígenas, en especial de la cultura guayú, ofrecen cuando se van a casar, pues a sus suegros bienes, y mucha gente lo interpreta como si estuvieran comprando a su pareja. ¿Eso es cierto? La gente dice que esa es una compra, esa no es una compra, ese es un respeto que nosotros tenemos en nuestra cultura. Mucha gente lo interpreta que no, que lo están comprando los guayunos. No se está comprando, lo que se compra es el valor, el cariño de la familia de la esposa, por decir. Entonces muchas veces la gente dice no, que los indígenas se compra como animal. No, no es eso. La realidad en nuestra cultura, eso es un reconocimiento que a nosotros hacemos los hombres a nuestros suegros para que ellos nos tengan mucho respeto y toda la familia. Solamente es eso, no es el valor de una mujer, porque una mujer no se compra. Bueno, Miguel, aquí ya vamos terminando esta nota y créame que esto es una nota periodística. Esto aquí no estamos averiguando bochinches, ¿no? No, claro. Pero venga, ¿cómo así que ustedes los hombres guayú pueden tener varias mujeres? ¿Eso cómo es que es, hermano? ¿Ah? Bueno, la persona que tenga varias mujeres es porque tiene con qué mantenerse 4 mujeres. De verdad que sí. Pero eso es permitido dentro de la sí, comunidad. es permitido, dependiendo la persona, pues. Ya. Después que la persona tenga cómo mantenerse 4 mujeres, o depende de la mujer que él tenga. Si acepta con sus 4 o sus 3 mujeres, ese depende de la persona, cada quien. Pero no, eso no hay ley que impide en nuestra cultura. No hay, porque eso está es como todo. El que quiere casarse con una persona que tenga 4 mujeres lo puede hacer. No hay ley que le impida eso. En todo caso, ya saben, nada de quererse envolver guayús para ir a conseguir un poco de mujeres. Sean serios, que ustedes no pueden sino tener una porque ustedes son Arijuna. Ajá, Victorino, va pues me analizar punti llama y bomba en pa pitaja en shia, entonces no sé que hasta nada sin chuayuca ya va pues pule ya pues chivia anti mosque punti pa marigua. Ah, pues me analo vale chon. No le entendí ni pito, pero les habla Hectorino. Chao, chao. Esta historia continuará.